de mi tierra otra vez. En el alma me trepa un cantar entre los trigales y ceibos en flor. En Santa Fe, mi barrio, la historia se cuenta y se canta. Pero mi guitarra por siempre andará buscando tu huella para regresar. Pero mi guitarra y mi voz nombrará Santa Fe del alma, mi tierra natal. Bueno, Luis, vamos a repetir nuestro saludo de todos los sábados por la tarde, aunque no se ve porque estamos en la radio, en LT10 con Alma de Barrio, pero nuestro saludo es bien santafesino. La mano bien tendida, bien santafesina, bien de la provincia invencible de Santa Fe. Sí, señor. Liderada por el brigadier general Estanislao López. Sí, Vamos nomás. Seremos lo que seremos, pero somos orgullosos de lo que somos, es así. Y como decimos siempre, Luis nos cuenta la historia como profesor de historia, investigador de la historia de Santa Fe, pero también nos canta la historia. Barrio Candioti tiene varios Candioti, uno no sabe porque está el gobernador Candioti, Marcial Candioti, Pablo Marcial Candioti, el Candioti del Puente, digo, hay un montón de Candiotis. ¿Cuál elegiste vos? ¿De cuál nos vas a hablar de todo? Hay varios Candioti. Y hay otros más después también, pero... Después, ¿no? Si ustedes por ahí tienen oportunidad de acercarse a la investigación genealógica, yo les digo que en las redes pueden tener acceso directamente a los libros que hablan sobre la genealogía. Tienen pizquitas de algunas cositas que uno no se acuerda, de ir más atrás, de cómo era la vida en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Muchas cosas que nosotros creemos que no están escritas en ningún lado, pero que sí están escritas. Por ejemplo, yo estuve leyendo el tomo 43 del año 2023 de genealogía, del Instituto de Genealogía de la República Argentina, y descubría la genealogía de Aldao, que está directamente relacionada con los Candioti, claro. Está directamente relacionada. Bueno, son aproximadamente 250 páginas. Ustedes imagínense la cantidad de gente, enorme la cantidad de gente. Bueno, ha habido familias que han tenido 10 hijos, 7 hijos, 15 hijos, y entonces nosotros lo podemos ir rastreando a través de la genealogía. Y uno de los que ha hecho apuntes genealógicos, que me sorprendió, es de quien se estaba hablando, Marcial Candioti. Ajá. El ingeniero Marcial Candioti tiene la genealogía de la familia Candioti más las familias que han estado relacionadas. Por ejemplo, los Aldao estuvieron relacionados directamente. Y de quien vamos a hablar hoy es del príncipe de los gauchos, del primer gobernador de Santa Fe, del primer gobernador independiente de Santa Fe. La biografía de Francisco Antonio Candioti la escribió, la primera, la escribió Manuel Cervera, desde un lugar. Él era presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos de la provincia de Santa Fe en el año 1942. Recién en 1942 se escribe esta historia, esta biografía de Francisco Antonio Candioti. Francisco Antonio había nacido en 1743 y murió en 1815 siendo gobernador de la provincia. El mismo año que asumió, murió como gobernador. Exactamente, gobernador. Fue muy poco lo que estuvo como gobernador. Quiere decir que su acción política en la gobernación de Santa Fe fue escasa, pero su vida mostró matices muy importantes, muy interesantes. Porque además de ser el primer gobernador independiente de Santa Fe, fue el hombre más representativo popularmente del Río de la Plata entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Era un hombre que cuando tenía aproximadamente 25 años, toda su familia lo había tomado como referente para realizar negocios o proceder a ser albacea. ¿Qué quiere decir albacea? Quiere decir que lo elegían para que administrara los bienes de las personas que fallecían, de su familia. Algo tiene que haber tenido, ¿no es cierto? Este muchacho de 20, 25 años, para que se lo tomara en cuenta para ser principal albacea. Él se encarga no solamente de distribuir los bienes, sino ¿saben también de qué? De pagar las deudas. Porque el hermano y la mamá habían dejado bien anotadas cada una de las deudas que tenían. ¿Saben con quién era la mayor cantidad de deuda que tenían? No, bueno, les cuento, con las órdenes religiosas. Yo lo pensé. Ah, lo pensó Adriana. Bueno, ¿saben por qué con las órdenes religiosas? Porque las órdenes religiosas le prestaban dinero a civiles que estaban registrados y eran confiables. Por lo tanto, los Candioti, para desarrollar todos los emprendimientos que dijo Fernando, desde traer géneros de Castilla, desde traer yerba mate para la comercialización, desde hacer cría de mulas, desde comprar terrenos y estancias, pedían créditos. ¿A quién le pedían crédito? A quienes disponían el metálico. El metálico. Por lo tanto, las deudas que quedaban tenían que ser pagadas. Francisco Antonio las pagó, la de la mamá y la del hermano. Bien, y con respecto a lo que menciona Fernando, les cuento, toda la calle Comercio, que era dentro de todo cortita, ¿no? Sí, calle Comercio es calle San Martín, ¿verdad? Antes Hoy, se llamaba calle Comercio porque era una calle que desarrollaba ese tipo de actividad en aquella Santa Fe colonial. Bueno, tenía una casa, Candioti, Francisco Antonio, junto con su hermano, cuando estaba, por supuesto, vivo, y allí desarrollaban el comercio de paños y géneros traídos desde Castilla y desde Europa en general. Por lo tanto, el movimiento que había en esa casa era enorme, enorme. Además, se encargaban de comerciar vacunos, cueros, yerba mate, ya lo dije, tabaco, porque una de las principales producciones que se distribuían desde Santa Fe, cuando Santa Fe era Puerto Preciso, nosotros fuimos Puerto Preciso hasta 1780. Enorme, enorme el movimiento que tenía Santa Fe y el despegue que hizo Santa Fe con el Puerto Preciso. Se nos retiró. ¿Saben quién nos retiró el privilegio de Puerto Preciso? Por orden del rey, por supuesto. No se movía un chingolo de la Pampa sin que el rey se enterara. Eso es indudable. ¿Quién nos puede haber? Los porteños, no me digas Buenos Aires. Y no, en realidad el virrey Vértiz. Claro. El virrey Vértiz y Salcedo, 1780, nos retira el privilegio de Puerto Preciso y perdemos. Bueno, le decían el príncipe de los gauchos porque además de ser un acaudalado hacendado, comerciante, tenía un buen vínculo con la paisanada porque era cercano a la gente y de ese modo fue que fue el primer gobernador electo. Luego de la Revolución de Mayo, Buenos Aires nos imponía a los gobernadores. De hecho, bueno, Pueyrredón fue uno de los que quiso imponer a los propios a poder imponer el gobernador de Santa Fe. Pero no solo él. Sin embargo, la gente eligió a Francisco Candioti. ¿Cómo fue esa elección? Lógicamente que la elección se dio por todas estas virtudes que tenía la personalidad de Candioti. Era uno de los vecinos más destacados de Santa Fe. Eso como primera medida. Como segunda medida, él era muy amigo de José Artigas. Cuando la situación se puso difícil en Santa Fe, quien convoca al ejército artiguista a que colabore con Santa Fe es Candioti, precisamente.
Y al llamado de Candioti es que Artigas interviene en la cuestión de Santa Fe y corremos a los porteños que estaban invadiendo el territorio. ¿Por qué decimos que los porteños invadían el territorio? Porque según la ordenanza de intendentes, todavía estábamos en la colonia, en 1782, nuestro territorio santafesino había quedado dentro de la Intendencia de Buenos Aires. O sea, el puerto de Buenos Aires, los gobernantes de Buenos Aires, tenían atracción por el territorio santafesino. No nos iban a dejar crecer, por supuesto. Se iba a incluir dentro del territorio de la Intendencia de Buenos Aires a Santa Fe. ¿Quiénes son las personas que van a luchar denodadamente por esto? Para lograr la independencia. Candioti, primer gobernador, Mariano Vera, segundo, y tercer gobernador, Estanislao López. ¿Cómo le cantamos esta historia a nuestros vecinos del barrio Candioti? Esta historia de Francisco Candioti, el príncipe de los gauchos, aquel gobernador aclamado en la plaza pública por los propios santafesinos allá en 1815. Bueno, vamos a cantarle a través de un triunfo. Triunfo de don Francisco, dedicado a Francisco Antonio Candioti. Ahora sí. Dejando Arroyo Hondo, se va la tropa, a Salta lleva la tropa. Al frente de su arreo marcha un paisano, santafesino el paisano. Allá va don Francisco en su montado, gallardo marcha el vaqueano. Sombrero y pañuelo, poncho y polaina, de cuero emula polaina. Don Francisco Candioti va mi homenaje al príncipe del gauchaje. De mulas el arreo, ruta del agua, escuchen ruta del agua. De lejos se divisa la polvareda, se acerca la polvareda. La posta es el sosiego en el chañar, guitarras en el chañar. En Salta el arreo será engordado, al Alto Perú entregado. Don Francisco Candioti va mi homenaje al príncipe del gauchaje. Muchas gracias, Luis.